Nunca imaginé que algo tan simple como un invierno en mi granja me pondría tan nervioso. Siempre había sido un hombre sencillo, acostumbrado a la rutina del campo. Viví allí toda mi vida, cuidando de mis vacas, sembrando, cosechando, y cuando llegaba el invierno, la vida se volvía más lenta y tranquila. Pero todo eso cambió ese año. Era el inicio de diciembre, el aire estaba más frío de lo usual y la nieve ya cubría el suelo. Las primeras heladas comenzaban a marcar las mañanas. El paisaje se veía hermoso, inmaculado, pero algo estaba mal. No lo supe hasta más tarde, pero el ambiente ya tenía un peso, una opresión que no podía quitarme de encima. Cada vez que respiraba, el aire se sentía más denso, como si algo estuviera esperando a ser descubierto, algo que no quería que lo supiera. A las primeras horas de la mañana, fui a alimentar a los animales. Todo parecía normal, las vacas en sus establos, los caballos en su corral. Pero cuando me dirigí al granero, algo me llamó la atención. La puerta estaba entreabierta. Siempre la había cerrado con llave, nunca la dejaba así. Pensé que tal vez el viento la había abierto o que me había olvidado de asegurarla la noche anterior. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo, así que la cerré, con un poco más de fuerza de la que habitualmente empleaba. A pesar de eso, no pude evitar un escalofrío que recorrió mi espalda. Esa sensación, como si me estuvieran observando. Esa noche, mientras cenaba, escuché un golpe sordo proveniente del granero. Al principio lo ignoré, pensando que podría haber sido algún animal moviéndose, algo común en las noches frías. Pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte, y luego un arrastre, como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente sobre el suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí que debía ir a ver qué estaba pasando. Agarré una linterna y salí hacia el granero. El sonido persistente me seguía. Al acercarme, vi algo en la esquina del granero. Una sombra moviéndose rápidamente. Mi respiración se aceleró. No podía ser un animal. Caminé con cautela, y cuando empujé la puerta, todo quedó en silencio. El granero estaba vacío, con las herramientas en su lugar, el heno bien apilado y nada fuera de lo común. Pero no me sentí tranquilo. No podía quitarme la sensación de que alguien, o algo, había estado ahí. Esa noche, me costó mucho dormir. Cada crujido de la madera de la casa, cada ráfaga de viento, me mantenía alerta. A las 3 de la madrugada, algo me despertó. Un ruido sordo, como si algo pesado cayera al suelo. Me levanté de un salto, corrí hacia la ventana y observé. Lo que vi me heló la sangre. Una figura humana, caminando lentamente a través de la nieve, con una mochila a la espalda. No estaba completamente seguro de lo que veía, pero la figura no parecía tener prisa. Caminaba con calma, como si conociera el terreno, y al llegar a la cerca, desapareció entre los árboles. A la mañana siguiente, la huella de botas en la nieve estaba justo frente a mi puerta, marcando el comienzo de una serie de huellas profundas que se perdían en el bosque detrás de la granja. Seguí las huellas por un buen rato, pero al llegar a una pequeña colina, estas se detenían de repente, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Algo en mi estómago me dijo que debía detenerme, que no era normal, que no debía seguir. En los días siguientes, los sucesos extraños continuaron. Al principio pensé que era la paranoia del invierno, o quizás el cansancio, pero me di cuenta de que no. Cada mañana había nuevas huellas en la nieve, como si alguien las estuviera dejando intencionalmente. Y no solo eso, también encontré varias de mis herramientas movidas, algunas incluso rotas. Aquella sensación de ser observado nunca me abandonó.
Nadie nunca venía por esa zona. La más cercana estaba a varias horas de distancia en coche. Decidí tomar precauciones. Durante las siguientes noches, mantenía las luces de la casa encendidas y las ventanas cerradas con más seguridad. Incluso aseguré las puertas con cerrojos adicionales. Pero el malestar solo aumentaba. Cada vez que intentaba dormir, sentía que algo o alguien estaba en los alrededores, que algo estaba acechando en la oscuridad. Las huellas no desaparecían. Una tarde, mientras revisaba a las vacas, noté algo extraño. Una de ellas, la más vieja, estaba acurrucada en un rincón del establo, mirando hacia la puerta con una expresión de miedo evidente. Me acerqué a ella y, al hacerlo, encontré algo más que me heló el alma. Sangre. No mucha, pero la suficiente como para darme cuenta de que algo había pasado. El rastro de sangre no provenía de la vaca. Number. Alguien había estado allí, y no solo eso, había dejado huellas. Las huellas conducían directamente al granero. Mi estómago se revolvió. Fui al granero con miedo. No solo estaba mal, lo que encontré era mucho peor. Al abrir la puerta, una corriente de aire helado me golpeó. Dentro, la luz de la linterna iluminó una cuerda, vieja, rota, que colgaba del techo, como si hubiera sido utilizada hace poco. Era una cuerda gruesa, tan fuerte que podría haber sostenido a una persona sin esfuerzo. La misma cuerda que había visto en mis sueños, la misma cuerda que había visto en las pesadillas que no podía olvidar. Eso fue lo último que necesité para decidirme. Ya no podía quedarme más en la granja. Cargué lo básico, metí lo que pude en la camioneta y, al darme la vuelta para irme, vi algo en la ventana de la casa. Una figura. La misma sombra que había visto aquella noche. Era imposible, porque la casa estaba vacía, pero la figura estaba allí, quieta, observándome. Salí a toda velocidad, sin mirar atrás, sin siquiera darme la oportunidad de pensar. Lo último que supe de mi granja fue un rumor de que alguien había encontrado el lugar completamente vacío, pero con huellas frescas de botas en la nieve, como si alguien lo hubiera estado vigilando, esperando el momento adecuado para irse. Lo peor es que no sé si lo que encontré esa vez fue el final, o si, de alguna manera, aún están allí, esperando a que vuelva, esperando a que regrese para terminar lo que empezaron. Porque siempre está esa sensación, esa presión en el aire, como si aún me estuvieran observando, aún estuvieran esperando que vuelva a cruzar esa puerta. Han pasado semanas desde que comencé a sentirme observado. Trabajo en un campo alejado de todo, donde los días son largos y la compañía escasa. La rutina es simple: despertar antes del amanecer, trabajar bajo el sol y regresar a la cabaña cuando la luz empieza a desvanecerse. Lo hago todos los días, pero cada vez más, la sensación de que algo me acecha, de que no estoy tan solo como pensaba, me consume lentamente. Recuerdo la primera vez que lo sentí, aunque no sabía exactamente qué era. Estaba recogiendo ramas secas para el fuego de la noche, cuando escuché un crujido. Miré rápidamente a mi alrededor, pero el campo estaba vacío, como siempre. Pensé que era el viento moviendo las hojas, o quizás algún animal, aunque no era común escuchar mucho de ellos por aquí. Pero algo no me dejaba tranquilo. Me quedé en silencio, esperando, como si algo en mi interior me dijera que debía estar alerta. Pero no pasó nada. Al final, dejé la sensación de inquietud en un rincón de mi mente y seguí con lo que hacía. A esa hora no podía permitirme pensar en cosas que no podía entender. Sin embargo, los días pasaron y la sensación de ser observado no se desvaneció, sino que creció.
A veces me encontraba mirando fijamente la oscuridad, esperando ver algo moverse entre los árboles, algo más que las sombras. Las noches en la cabaña, siempre solitarias, comenzaron a volverse incómodas. Lo peor era el silencio. De alguna manera, lo extraño no eran los ruidos, era la ausencia de ellos. No escuchaba ni un solo sonido, como si la naturaleza misma decidiera callar, dejándome en un vacío absoluto. Un par de días después, cuando regresaba de la huerta al atardecer, vi algo que me hizo detenerme. Algo que nunca había visto antes en el campo, marcas en el suelo. Eran huellas frescas, grandes, como las de una persona, pero no podía reconocerlas. No estaban ahí la mañana anterior. Me agaché para inspeccionarlas con cautela, pero no encontré nada que pudiera explicarlas. No había signos de que alguien hubiera pasado por allí. El sol ya se estaba ocultando, y el aire se volvió más frío de lo normal. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a seguir trabajando. Intenté no darle demasiada importancia. Sin embargo, a partir de ahí, las huellas empezaron a aparecer con regularidad. Cada mañana, al levantarme, me encontraba con más marcas en la tierra, y no eran las de algún animal que pudieras esperar encontrar en un campo. Eran humanas, pero no del tipo que uno vería por aquí. No podía rastrear a la persona, ni entender cómo llegaba hasta allí. A veces parecían girar en círculos, otras veces se detenían abruptamente, como si la persona se hubiera quedado mirando algo por mucho rato. Pero no había nadie visible al menos. Una noche decidí quedarme despierto, armado con una linterna y mi vieja escopeta, en caso de que alguien decidiera acercarse. La cabaña estaba en completo silencio, excepto por el sonido del viento que golpeaba las ventanas. A lo lejos, los árboles se movían lentamente, pero más allá de eso, todo estaba tranquilo. Me senté en la silla, observando la puerta, intentando no parpadear, buscando cualquier señal que me dijera que no estaba solo. Mi respiración era pesada, mi mente estaba al borde del colapso. A medida que las horas pasaban, sentí que me estaba volviendo paranoico, que la soledad me estaba jugando malas pasadas. Pero justo cuando pensé que todo sería normal, lo vi. Una sombra, moviéndose en el borde del campo, cerca de los árboles. Primero pensé que era un animal, pero no se movía como uno. No podía ver detalles, solo una forma difusa que se desplazaba entre las sombras, casi flotando. Mi corazón se aceleró. La linterna estaba apagada, y por un segundo me quedé paralizado, observando, intentando comprender lo que veía. El frío se instaló en mi pecho, y las manos me temblaban al intentar encender la linterna. La figura desapareció tan rápido como apareció, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. No dormí esa noche, y al amanecer me desperté con los nervios hechos pedazos. Decidí salir al campo para revisar el lugar donde había visto la sombra, pero al llegar no encontré nada, ni una huella, ni un rastro. El sol ya comenzaba a calentar el aire, pero el terror aún me acompañaba. Me costaba pensar con claridad. Volví a la cabaña, temeroso de lo que podría encontrar, pero allí todo parecía igual, demasiado tranquilo. Los días siguientes pasaron sin mucho que contar, pero la sensación de que algo me observaba no hizo más que crecer. Mientras trabajaba en la huerta o reparaba las cercas, sentía que había ojos fijos en mí. Era como si alguien estuviera a la espera, observándome sin descanso. Al principio traté de ignorarlo, pero con el paso del tiempo me sentí cada vez más incómodo. Ya no podía ignorarlo. Entonces un día, mientras arreglaba una de las cercas, escuché un ruido detrás de mí. Pensé que era un animal o el viento moviendo alguna rama. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo el vacío. Sin embargo, la sensación de ser observado era insoportable. Sentí que el aire estaba más denso, como si alguien hubiera entrado en mi espacio personal, invadiendo mi tranquilidad.
Miré alrededor con desesperación, pero no vi ni una sombra. Solo el campo vacío que se extendía hacia el horizonte. A esa misma noche, algo cambió. Mientras me preparaba para acostarme, algo extraño sucedió. La puerta de la cabaña, que siempre cerraba con llave antes de dormir, apareció entreabierta. Mi respiración se detuvo. Yo no la había dejado abierta, lo sabía. No podía recordar si la había cerrado antes, pero me parecía imposible que se hubiera abierto por sí sola. Me acerqué con cautela. Mi mano temblorosa alcanzó la perilla. La puerta estaba fría al tacto, como si alguien la hubiera tocado antes. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero no me sentí tranquilo. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo tocó la ventana. Un golpeteo débil, apenas audible, pero suficiente para sacarme de mis pensamientos. Mi corazón se disparó. No me atreví a levantarme, no sabía qué hacer. El golpeteo continuó, lento, constante, como si alguien estuviera esperando fuera, esperando que abriera la ventana. Mi cuerpo estaba tenso, inmóvil. No pude dormir, no pude moverme. El sonido se desvaneció lentamente, y cuando finalmente me atreví a asomar por la ventana, no había nadie. A la mañana siguiente, el miedo me invadió nuevamente. Las huellas, más claras que nunca, estaban en el suelo, y esta vez parecían ir directamente hacia mi cabaña. Me sentí como un animal atrapado en su propia madriguera, sin forma de escapar. ¿Quién estaba dejando esas huellas? ¿Y por qué siempre parecían acercarse más y más? Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas. Ya no podía distinguir si la presencia era real o solo mi mente llena de miedo. Esa noche, decidí que debía hacer algo. No podía seguir viviendo con esta ansiedad, con la sensación constante de que alguien o algo me acechaba. Cargué lo poco que tenía y salí al amanecer, dejando atrás el campo, mi hogar de años. Pero mientras me alejaba, no pude evitar mirar por última vez hacia la cabaña. Y allí, en la distancia, vi una figura parada frente a la puerta, observándome. No pude ver sus rasgos, solo la silueta. Mi corazón se detuvo. Desde entonces, nunca volví. Nadie ha vivido allí, pero siempre, al cerrar los ojos por la noche, siento esa presencia, como si, aún desde lejos, me estuviera mirando, esperando el momento en que regrese. Y cada vez que paso cerca de un campo solitario, me da miedo mirar atrás. La muerte de José no fue simplemente un hecho triste, sino algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre el pueblo y sobre mí mismo. Su fallecimiento, en apariencia natural, dejó una sombra que no pude disipar, un miedo que no entendía pero que sentía creciendo dentro de mí. No éramos amigos cercanos, pero el simple hecho de verlo todos los días, saludarnos de lejos y compartir breves momentos, me hacía sentir que de alguna forma él formaba parte de mi vida, aunque yo apenas conociera su historia. Pero ahora, al mirarlo ahí, acostado en su cama en esa casa que siempre me había parecido tan aislada, sentí que había algo más detrás de su muerte. Me enteré por un mensaje de la joven del pueblo, que llegaba a todos con noticias y rumores. Me dijo que había encontrado a José esa mañana, en su cama, con la boca abierta y los ojos desorbitados, pero lo peor fue lo que me contó después. No había signos de lucha, ni de enfermedad, solo vacío, como si su vida se hubiera escapado sin dejar rastro. Nadie había oído nada, nadie lo había visto el día anterior. De repente, me surgieron más preguntas que respuestas. ¿Qué lo había matado? ¿Por qué no había señales de lucha, de resistencia? Decidí ir a su casa, empujado por una extraña necesidad de entender. Quizá era la curiosidad o el temor que comenzaba a gestarse en mi pecho. No sé por qué, pero sentí que tenía que ir.
Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. No me gustó, pero entré, como si una fuerza invisible me empujara. La casa estaba vacía, sin la típica calidez que le daban las personas. El aire era denso, pesado, y la luz que se filtraba por las rendijas parecía opaca, como si la misma casa estuviera apagada. Al principio no vi nada raro, pero cuando llegué a la habitación de José me detuve. Lo primero que noté fue la quietud del lugar. Su cama estaba deshecha, como si no hubiera estado allí por días. La ventana estaba abierta, pero no había viento, nada que justificara esa sensación de que todo estaba demasiado quieto, demasiado ordenado. Entonces vi el cuaderno sobre la mesa, el cuaderno de notas de José. Lo tomé. En sus páginas había garabatos, anotaciones incoherentes, como si él hubiera tratado de escribir cosas que no entendía, como si estuviera dejando una especie de testamento personal sobre algo que nunca comprendió. Cada página que pasaba parecía más desconcertante. En una de ellas, en la que la tinta estaba casi corrida, leí: «El campo no es lo que parece, no estoy solo aquí, siento que me observan. El tiempo ya no tiene sentido». Otra más decía: «El reloj está en mi campo. No quiero verlo, pero sé que lo haré. Si alguien más lo ve, no será como yo. Pero si no lo veo, algo horrible ocurrirá. Lo sé». Esas palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Algo dentro de mí me decía que debía seguir leyendo, pero una parte más sensata me advertía que no lo hiciera. ¿Qué estaba escribiendo José? ¿Qué campo? ¿Qué reloj? No entendía, pero había algo en su letra, una urgencia, que me hizo sentir como si estuviera a punto de desentrañar un misterio que tal vez era mejor dejar sin respuesta. Decidí ir al campo. No podía dejarlo así. Tenía que entender de qué hablaba. Cuando llegué, el ambiente era diferente. El aire estaba frío, aunque el sol apenas comenzaba a ocultarse. No había una sola persona a la vista. El campo de José era grande, pero había algo raro, algo que no se sentía bien. Caminé por los surcos, pero todo parecía estar en su lugar. Las plantas, aunque marchitas, no daban indicios de que algo extraño hubiera sucedido. Sin embargo, había un lugar, una esquina del campo, donde el terreno se veía alterado, como si alguien hubiera estado cavando. Me acerqué. Lo primero que noté fue el polvo fresco sobre la tierra. Luego, al agacharme, vi un pequeño objeto brillante. Lo recogí. Era un reloj de bolsillo. Un reloj antiguo, con una inscripción desgastada en la parte trasera. No tenía dudas. Este era el reloj de José. Al mirarlo, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. El reloj parecía demasiado perfecto para estar enterrado en la tierra. La inscripción en la parte trasera decía: «El tiempo se detiene cuando se mira al pasado». Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que algo mucho más grande que la muerte de José estaba sucediendo. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Al sostener el reloj, el campo parecía volverse más oscuro. El sonido del viento se desvaneció, y todo a mi alrededor quedó en silencio. Me volví hacia la casa de José, pero algo me detuvo. No podía moverme. Un peso invisible me aplastaba, y entonces lo vi. Una figura apareció entre los árboles. Era difusa, como si la niebla la rodeara, pero de alguna forma pude distinguir la forma de una persona. No tenía rostro, o al menos no podía verlo con claridad. Su silueta era alta, delgada, como una sombra alargada. Estaba allí, observándome. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. La respiración se me cortó. No pude moverme. La figura comenzó a acercarse, sin prisa, sin hacer ruido, y aunque no veía su rostro, sabía que me estaba mirando. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un eco, y el miedo que sentía era tan intenso que me hacía temblar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca,
Algo extraño ocurrió. La figura levantó una mano y apuntó hacia mí. Un grito se formó en mi garganta, pero no salió. Me caí de rodillas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El miedo me llenó por completo. Y en ese momento, cuando pensaba que me desmayaría, la figura habló con una voz profunda, rasposa. No deberías haberlo tocado. El tiempo ya no es el mismo para ti. Ahora que lo has visto, ya no podrás irte. De alguna forma, logré salir corriendo. No recuerdo cómo llegué a mi casa, solo que cuando entré, cerré la puerta con llave y me tiré al suelo, temblando. La imagen de esa figura, esa sombra sin rostro, no se me iba de la mente. Y el reloj, el maldito reloj, seguía en mi mano. Pasaron los días y las noches, pero el miedo no desaparecía. Al contrario, cada vez que miraba el reloj, sentía una presencia más fuerte, algo que me observaba desde las sombras. A veces, escuchaba pasos fuera de mi casa o crujidos en el techo. Nadie estaba allí, pero no podía dejar de sentir esa constante sensación de ser vigilado. No pude dejar el pueblo, no pude huir. La figura me seguía, y aunque intenté buscar respuestas, todo lo que encontré fue más preguntas. Lo peor es que en mis sueños, José regresaba, con los mismos ojos desorbitados, y me miraba, sin decir palabra. Solo me observaba, esperando. Y entonces, veía esa sombra detrás de él. Lo supe demasiado tarde. No importa cuán lejos corra, no importa cuánto intente olvidar. El tiempo me ha alcanzado. Y esa figura sin rostro, esa presencia invisible, siempre estará allí, esperando el momento en que mire el reloj una vez más, porque ya no hay salida. Desde que era niño, siempre me han dicho que el campo tiene su propia vida, que el viento susurra secretos y que la tierra guarda recuerdos de todo lo que ha pasado. Crecí en una familia campesina, rodeado de tierras vastas, cielos despejados y un silencio absoluto. Ese tipo de silencio que solo se interrumpe por el canto de las aves o el sonido de las hojas moviéndose. Siempre supe que el campo tenía algo especial, algo enigmático, pero no fue hasta aquella tarde que descubrí lo inquietante de ese lugar. Era un día normal, cálido, cuando decidí caminar por un sendero que rara vez tomaba. Mi abuelo siempre me decía que no me acercara a la vieja casa al final del campo, pero la curiosidad me venció. Esa casa había estado vacía durante años. Nadie se acercaba allí, y aquellos que lo hacían siempre terminaban con historias extrañas. Me habían contado que la casa había sido de un viejo que se fue sin dejar rastro, que la dejó atrás, olvidada, como si hubiera huido de algo, como si algo lo hubiera obligado a marcharse. Recuerdo que mientras caminaba, los árboles del sendero parecían más altos de lo normal, sus sombras más largas. El aire se sentía pesado, como si la misma atmósfera estuviera esperando algo. Me sentía extraño, pero traté de no prestarle atención. Caminé hasta llegar a la casa, que se erguía solitaria al final del campo, con el viento moviendo sus ventanas rotas y la puerta entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Lo primero que noté fue el silencio. Ningún animal, ningún susurro del viento, solo el ruido de mis pasos sobre la tierra seca. Al acercarme, vi que la puerta estaba ligeramente abierta. Una leve corriente de aire la movía, pero no había nadie dentro. Lo supe desde el momento en que la empujé y entré. Algo no estaba bien, pero no podía darme cuenta de qué exactamente. El aire en el interior de la casa era denso, cargado de humedad y polvo. Todo estaba cubierto por una capa de polvo gris, la madera crujía bajo mis pies y las telarañas decoraban las esquinas. La casa parecía estar vacía, deshabitada desde hacía años. Sin embargo, al caminar por el pasillo, algo me hizo detenerme.
En el suelo, justo frente a mí, vi huellas de barro frescas. Eran grandes, profundas, y seguían un patrón irregular, como si alguien hubiera caminado por ahí recientemente. Me incliné, tocando las huellas con la mano. La tierra aún estaba húmeda, como si alguien hubiera pasado por ahí esa misma mañana. Eso no tenía sentido. La casa estaba cerrada, nadie vivía aquí. ¿Quién podría haber dejado esas huellas? Me sentí observado. Cada paso que daba resonaba en la casa vacía, pero el ambiente se sentía tenso, cargado, como si algo estuviera acechando. Decidí explorar más. Subí las escaleras que crujían bajo mi peso. Las vigas del techo daban la sensación de que podrían caerse en cualquier momento. Cuando llegué al segundo piso, vi una puerta entreabierta, al fondo del pasillo. La curiosidad pudo más que el miedo, y la abrí. Lo que vi dentro de la habitación me heló la sangre. Estaba oscura, pero con la poca luz que se filtraba por la ventana rota, pude distinguir una silla en el centro de la habitación. Y sobre la silla, una taza de café. La taza estaba medio vacía, pero lo peor no era eso. Lo peor era que el café, aunque frío, seguía emitiendo un leve vapor, como si alguien hubiera estado allí hacía solo unos minutos. Mi cuerpo se tensó, el miedo comenzó a invadir mis entrañas. Nadie podría haber estado aquí. ¿O sí? ¿Quién podría estar viviendo en una casa como esta? ¿Y por qué dejaría una taza de café en una silla? No podía dejar de pensar en las historias que había oído de niño. Historias de gente que se había perdido en ese lugar, de personas que decían que algo más estaba viviendo allí, algo que no se podía ver, pero se podía sentir. De repente, un ruido sordo vino desde el piso inferior. Mi corazón se detuvo. Al principio pensé que era el viento o una de las vigas que cedía, pero no. Fue un crujido claro y preciso, como si alguien estuviera caminando por la planta baja. Mis piernas temblaron y mi respiración se aceleró. Di un paso hacia atrás, hacia la puerta, pero en ese momento un leve murmullo llegó hasta mis oídos, bajo y casi inaudible, pero suficiente para helarme la sangre. ¿Qué estás buscando? La voz no provenía de ninguna dirección en particular, como si estuviera en todas partes a la vez. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia las escaleras, pero algo me detuvo. En el umbral de la puerta vi una figura, alta, delgada, casi como una sombra, con la cara medio oculta por la oscuridad. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en mí. No podía moverme, no podía gritar. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura no se movió, pero pude escuchar cómo respiraba. Su aliento era profundo, pesado, como si estuviera esperando algo. El silencio se rompió cuando la figura levantó un brazo, señalando hacia la habitación. Mi mirada siguió su dedo, pero no pude ver nada, solo las sombras de los muebles rotos. De repente, escuché algo. Un susurro que provenía del otro lado de la casa, como si alguien estuviera llamando mi nombre. El sonido era tan cercano, tan nítido, que me sentí rodeado. Sentí que el aire se volvió aún más denso, como si me estuviera asfixiando. No podía respirar, no podía pensar. La figura de la puerta no se movió, pero sus ojos seguían fijos en mí. No pude soportarlo más. Corrí hacia la salida, los gritos resonando en mi cabeza, pero cuando llegué a la puerta, algo me detuvo. En el suelo, junto a la entrada, vi unas botas de trabajo. No eran mías, ni de nadie que conociera. Estaban cubiertas de barro, pero no era barro común. Era negro, brilloso, como si fuera petróleo. Me agaché lentamente para tocarlas, pero al instante sentí una presencia detrás de mí. Una mano fría se posó sobre mi hombro. Mi cuerpo se tensó y sin pensar, giré la cabeza. No había nadie. Solo la puerta, cerrada,
y el eco de mis propios pasos resonando en la casa. Salí de allí corriendo, con el corazón a punto de estallar, sin mirar atrás. Cuando llegué al campo, respiré profundo, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Mi mente seguía dándome vueltas, preguntándose si lo que había vivido había sido real. Pero cuando miré mis manos, vi algo que me hizo casi caer al suelo. Un trozo de tierra negra, como la que había visto en las botas, estaba adherido a mi palma. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, sentí que alguien me estaba mirando, y esa sensación persistió durante toda la noche. Nunca volví a esa casa. Y aunque el tiempo pasó, el miedo que sentí esa tarde me sigue persiguiendo. Cada vez que paso por ese campo, cada vez que miro hacia esa dirección, siento como si esa presencia, esa figura, estuviera allí, observándome en silencio, esperando, como si la casa nunca hubiera estado vacía. Nunca volví a tocar la tierra negra. Y aunque trato de olvidar, a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento se calma, creo escuchar esa misma voz. ¿Qué estás buscando? La finca, en la que pasaba mis días trabajando, siempre había sido un lugar de tranquilidad. Durante años, el esfuerzo de cultivar la tierra me había dado algo que la ciudad nunca me pudo ofrecer: paz. No había muchas personas alrededor, solo los vecinos lejanos que, al igual que yo, cultivaban sus propios cultivos. La soledad, en la que encontraba consuelo, siempre había sido mi amiga. Sin embargo, esa tarde la tormenta que se aproximaba trajo consigo algo más que solo lluvia y viento. El día había comenzado de forma normal. Desperté temprano, como siempre, con la primera luz del sol filtrándose por la ventana. Los gallos cantaban y el aire fresco me llenaba los pulmones. Era una mañana tranquila, sin presagio alguno de lo que se avecinaba. Durante toda la semana, las nubes no se habían movido del horizonte, y sabía que un temporal estaba por llegar. Aún así, no me preocupé demasiado. En mi vida, he tenido muchas tormentas, y casi siempre he logrado salir ileso. Pensé que sería solo una más. Salí a trabajar en el campo, entre los cultivos de maíz y los frutales que había sembrado años atrás. No me detuve a pensar en el clima ni en lo que se avecinaba. El sol seguía brillando, pero las nubes en el cielo empezaban a oscurecerse con rapidez. Pensé en darme prisa para asegurarme de que todo estuviera listo antes de que la tormenta comenzara, así que subí al tractor y me dirigí a la parte más alejada de la finca. Mientras atravesaba el terreno, me di cuenta de que el viento comenzaba a soplar con más fuerza. El sonido era sordo y cada vez más constante, pero en ese momento no me alarmó. La tormenta era predecible, pero conforme pasaban los minutos, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al principio fue apenas una llovizna, casi imperceptible, que pronto se convirtió en algo más fuerte. Fue entonces cuando escuché un trueno lejano, retumbando en la distancia. Miré hacia el cielo, y lo que vi me heló la sangre. Las nubes eran oscuras, pero no solo eso. Parecían moverse, rotar, de una forma extraña, como si algo estuviera agitando el aire. No era una tormenta normal. Decidí regresar a la casa, y al acercarme a la finca, el viento comenzó a rugir. Aceleré el paso, y en cuanto llegué a la entrada, vi algo que me hizo detenerme. A lo lejos, cerca de los establos, una figura oscura apareció en la penumbra. No pude distinguir bien qué era, pero sabía que no era un animal ni un objeto. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien se había refugiado en el granero debido al mal tiempo, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Algo no estaba bien.
La figura no se movió al principio. Permaneció allí, de pie, a lo lejos, como observándome. No había forma de ver quién o qué era. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la lluvia y el sonido ensordecedor de los truenos. Pero a pesar de todo eso, la figura permaneció inmóvil, como si estuviera esperándome. Cada vez que el rayo iluminaba el cielo, podía verla más claramente. Era alta, muy alta. No tenía rasgos definidos, y la forma de su cuerpo parecía distorsionarse en la oscuridad. Decidí acercarme. No sabía qué me impulsaba a hacerlo, pero sentí que debía. Al dar unos pocos pasos hacia ella, la figura se movió, deslizándose con una rapidez inquietante. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta, que corriera, pero algo dentro de mí seguía empujándome a avanzar. Cuando llegué al granero, la figura ya no estaba allí, pero la puerta, que normalmente estaba cerrada, estaba completamente asegurada con una cadena, como si alguien hubiera intentado atraparme dentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo estaba mal, pero no podía darme el lujo de dejar de investigar. Entré al granero, y el aire era denso. La humedad de la tormenta se mezclaba con un olor a tierra mojada que me hacía sentir más atrapado en ese lugar. La linterna temblaba en mis manos mientras avanzaba entre las sombras. El lugar estaba en silencio, pero algo no estaba bien. Había algo extraño en el aire, como si la propia oscuridad estuviera viva, envolviéndome. Los truenos seguían retumbando, pero algo en el fondo me decía que la tormenta no era lo peor de ese momento. De repente, escuché un crujido, un ruido sordo que provenía de un rincón, y luego, un susurro bajo, casi imperceptible. Mi piel se erizó. Miré hacia donde provenía el sonido, pero no vi nada, solo más sombras y la luz de la linterna que oscilaba débilmente. Mi respiración se aceleró, y en ese instante sentí como si algo estuviera observándome desde las sombras. Decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera moverme, vi algo que me hizo detenerme por completo. En el suelo, justo frente a mí, había una huella de barro, grande, como si alguien hubiera pasado por allí con botas pesadas. No era una huella normal. Era profunda y reciente, como si alguien hubiera estado caminando por allí en ese mismo instante. Mi mente comenzó a correr buscando explicaciones lógicas, pero no pude encontrar ninguna. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero antes de que pudiera moverme, la puerta del granero se cerró de golpe. El ruido fue tan fuerte que me hizo saltar del susto. Mi linterna cayó al suelo y la oscuridad me envolvió por completo. El sonido de los truenos ya no era lo que más me preocupaba. Ahora solo oía el sonido de la respiración. Mi respiración, rápida y entrecortada, y otra más, suave, como un susurro. Al mirar hacia la esquina, la figura que había visto afuera estaba allí, de pie. Esta vez podía verla más claramente. No tenía rostro, pero sí una silueta definida, una figura alta, delgada, que se movía sin hacer ruido. No tenía ojos, pero sentía como si me estuviera mirando directamente. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí hacia la puerta. Pero no estaba asegurada. Había desaparecido, dejando una leve marca en la madera. Corrí hacia la casa sin mirar atrás, mi corazón latiendo con fuerza, mis piernas temblando. Al llegar, cerré la puerta con llave y me asomé por la ventana, pero no vi nada. La tormenta había amainado, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Esa noche, intenté dormir, pero no pude. Cada sonido me hacía saltar. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento me dejaba en vilo.
Cuando amaneció, decidí ir a revisar el granero. Me armé de valor y me dirigí hacia allí. Al llegar, no vi señales de lo que había pasado, pero una sensación extraña seguía invadiéndome. Fui a revisar la puerta del granero y esta vez la encontré cerrada con la misma cadena que había visto antes. Sin embargo, cuando la abrí, una nube de aire denso me golpeó en la cara, como si algo hubiera estado esperando dentro. Al mirar al suelo, vi algo que me hizo temblar. Allí, sobre la tierra húmeda, estaba una huella más. Esta vez era más grande, más profunda, y en el centro, un trozo de tela rasgada que reconocí como parte de mi propio abrigo. Mi sangre se heló. Alguien había estado en mi casa. Llevo días trabajando sin descanso. El sol no da tregua y mis manos están agotadas. Me levanto al alba, trabajando en la tierra hasta que las sombras de la tarde me advierten que el día ha terminado, solo para comenzar de nuevo cuando la luz vuelve a aparecer. A veces, mis hombros se sienten como si tuvieran 1000 kilos encima, pero sigo. La tierra no espera. Y en estos tiempos, los días de descanso son un lujo que no me puedo permitir. Una noche, después de una jornada extenuante, me dejé caer sobre el colchón, el mismo de siempre, el que apenas conserva la forma. La ventana estaba abierta, como siempre, para que el aire de la noche se colara y aliviara un poco el calor del día. Pero esa noche, algo no estaba bien. El aire estaba quieto, y un silencio profundo se había apoderado del campo. Pensé que no sería más que el cansancio acumulado, una de esas noches en las que la mente juega trucos. Sin embargo, entonces lo escuché. Un sonido sordo, como pasos, pero lentos, vacilantes. Parecían provenir de algún lugar cercano, quizá de los campos que se extendían más allá de mi propiedad. Me levanté, confuso, mirando hacia la ventana. La luz de la luna apenas alcanzaba para distinguir las formas borrosas de los árboles. Me quedé allí, esperando que fuera algún animal o el viento que golpeaba las ramas. Pero no. El sonido persistió, cada vez más claro, más cercano. Al principio, pensé que podía ser un vecino, algún otro trabajador que estuviera igual de cansado que yo y que también se demorara por ahí. Pero algo me decía que no era eso. Cada noche, el sonido volvía. Al principio era un murmullo lejano, pero pronto se convirtió en pasos claros, como si alguien caminara por mi propiedad a horas en las que nadie debería estar allí. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero lo ignoré. Pensé que era el agotamiento, la falta de sueño. Pero esa noche, después de varios días sin descanso, decidí salir a investigar. Tomé una linterna y me aventuré en la oscuridad, con los músculos tensos y el corazón acelerado. El aire estaba pesado, casi denso, como si las sombras mismas trataran de tragarse la luz de mi linterna. Caminé hacia la parte más alejada de la propiedad, donde las colinas se mezclan con el bosque denso. Los pasos continuaban, más cerca, siempre más cerca. Me sentí observado, como si los árboles me estuvieran mirando, esperando que cometiera un error. Al llegar a la cerca, vi algo que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Huellas. No eran huellas de animales, no. Eran huellas humanas, pero no como las que yo hubiera dejado al caminar. Estas eran diferentes, irregulares, como si la persona que las había dejado caminara de una forma inestable, como si no pudiera sostenerse bien. Las huellas me llevaban hacia el bosque, y aunque mi mente me gritaba que regresara, algo me impulsó a seguir. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido, y el sonido de los pasos se hacía más fuerte. Me sentía atrapado entre el deseo de irme y la necesidad de entender lo que estaba pasando. Caminé por un sendero olvidado,
cubierto de maleza y hierba alta. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No era solo miedo, era una presión, como si algo o alguien estuviera esperando detrás de cada árbol, acechando, sin hacer ruido. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Allí, en medio de la oscuridad, algo extraño me detuvo. Una piedra perfectamente colocada sobre el suelo, con algo grabado en ella. No era grande, pero el simbolismo que contenía me heló la sangre. No entendía lo que estaba grabado, pero sentí que no debía tocarla. El aire parecía más frío alrededor de ella, y mi respiración se volvió más pesada, más entrecortada. No era solo el cansancio, no era solo el miedo. Algo estaba mal, muy mal. En ese momento, escuché el sonido de los pasos nuevamente. Pero esta vez, no estaba solo. Algo se movía en las sombras, algo que no podía ver. El susurro se convirtió en un murmullo, una voz baja, incomprensible, que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Intenté regresar, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando las sombras que se movían a mi alrededor. Pero cuando volví a mirar la piedra, algo había cambiado. Ya no estaba sola. Ahora había más. Más piedras, esparcidas alrededor de mí, cada una con símbolos, con palabras que no podía leer. Algo se movió detrás de mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Alguien o algo se acercaba. Giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el vacío y la oscuridad que parecía engullir todo a su paso. Al darme la vuelta para seguir caminando, algo me hizo detenerme en seco. En el suelo, junto a mis pies, había una huella más, una huella que no estaba allí antes. Era la más extraña de todas, profunda, como si el peso de algo mucho más grande que un hombre hubiera estado allí. De repente, un susurro casi inaudible llegó a mis oídos. No deberías haber venido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, sin mirar atrás, con el corazón desbocado. La tierra crujía bajo mis pies, pero los pasos no se detuvieron. Algo me perseguía. No era humano, no podía serlo. Los pasos eran demasiado rápidos, demasiado certeros, como si supieran exactamente dónde estaba y hacia dónde iba. Llegué a la casa agotado, sudoroso, con las manos temblorosas. Cerré la puerta de un golpe y me apoyé contra ella, escuchando el silencio que seguía. Pensé que había escapado, pero no fue así. El silencio era peor que el sonido. Había algo en él, una amenaza callada, esperando. Miré hacia la ventana. El campo se extendía ante mí, oscuro, pero ya no estaba solo. Las sombras, que antes eran inofensivas, ahora parecían moverse, como si alguien las estuviera controlando. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ruidos volvieron. El crujido de la tierra bajo pies invisibles, los murmullos, las voces incomprensibles que flotaban en el aire. Y cuando finalmente conseguí cerrar los ojos, sentí que no estaba solo en mi cama. Algo estaba ahí, junto a mí, en la oscuridad. Algo que esperaba que abriera los ojos. Algo que no podría ver, pero que sabía que estaba ahí. Y lo peor de todo es que, cuando abrí los ojos, no estaba en mi cama. Estaba de nuevo en el bosque, rodeado de las mismas huellas. La piedra estaba a mis pies, y las sombras comenzaban a rodearme una vez más. Esta vez, no corrí, porque ya sabía que no importaba lo rápido que corriera,
No había escapatoria. Y ahora, cada vez que duermo, escucho los pasos. Y el susurro, siempre el mismo. No debiste haber venido. Mi nombre es Javier, y vivo en un pequeño pueblo rodeado por campos y montañas, donde las cosas rara vez cambian. La vida aquí sigue su curso lento, casi eterno, y los días se sienten iguales, llenos de la misma rutina de trabajo, conversación y descanso. Sin embargo, hay algo en este lugar que, aunque no todos lo noten, siempre me ha causado incomodidad. Algo que, aunque intenté ignorar, comenzó a atormentarme a medida que pasaba el tiempo. Mi vecino, don Eugenio, siempre fue un hombre raro. Vivía solo en una casa antigua, en las afueras del pueblo, donde el viento parece susurrar secretos que nadie se atreve a escuchar. Era un hombre callado, de esos que no hablan con nadie más que con las paredes. Su jardín, aunque parecía cuidado en su juventud, ahora estaba lleno de maleza, y las flores marchitas le daban a su hogar un aire de abandono. No me extrañaba verlo salir cada día temprano, pero nunca entendí a dónde iba ni por qué siempre parecía regresar con una bolsa que cargaba con una extraña solemnidad. Lo primero que me hizo sospechar fue hace unos meses, cuando noté algo raro en su comportamiento. Una mañana, mientras trabajaba en el campo, lo vi cruzar la calle con una bolsa muy grande y pesada, que no pude ver bien, pero me dio la impresión de que contenía algo más que simples compras. Caminaba con paso firme, pero su rostro estaba tenso, como si estuviera huyendo de algo. Se dirigió al mercado, pero no compró nada, solo se paró allí, como si estuviera esperando a alguien. Me quedé observándolo desde mi granja, y el ambiente se me hizo raro, tenso, como si algo estuviera a punto de suceder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa misma tarde, una familia que vivía cerca desapareció. Simplemente, su casa quedó vacía. No hubo rastro de ellos, ni señales de que se hubieran ido por voluntad propia. La puerta principal estaba abierta, las luces apagadas y las camas intactas, como si el tiempo hubiera detenido su movimiento. La policía vino a investigar, pero no encontraron pistas. Nadie parecía saber nada. Pero mi instinto me decía que don Eugenio tenía algo que ver. Nadie más parecía notar nada extraño en su comportamiento, pero yo sentía una creciente sospecha. Algo en mí me decía que no estaba bien. La inquietud creció a lo largo de las semanas. Cada vez que lo veía, parecía más nervioso. Sus ojos se movían sin cesar, como si temiera ser observado. Su paso, antes lento, ahora era más apresurado. Cada vez que pasaba frente a su casa, sentía la mirada de alguien observándome desde las sombras. Pero nadie más parecía notarlo. Todo el mundo seguía con su vida, como si nada estuviera pasando. Sin embargo, las desapariciones no cesaban. Cada vez más personas del pueblo desaparecían sin dejar rastro, y todos seguían pensando que era solo casualidad. Pero algo en mí me decía que no lo era. Una tarde, decidí seguirlo. Quería saber a dónde iba, qué hacía. Lo vi salir, como siempre, con su bolsa, y esta vez decidí seguirlo a distancia, con el corazón latiendo fuerte. Me adentré por el camino polvoriento, manteniéndome lo más oculto posible. Don Eugenio caminaba sin mirar atrás, con una firmeza inquietante. Llegó a la periferia del pueblo, donde el terreno se volvía más árido y escaso. Al final, se adentró en el bosque que rodea el pueblo. Yo seguí su rastro. Después de caminar un buen rato, llegamos a un claro apartado. Allí, en medio de la nada, había una vieja cabaña que pocos recordaban. La estructura era precaria, la madera desgastada por el paso de los años y los tejados cubiertos de musgo.
Había algo extraño en el aire alrededor de esa cabaña, algo que parecía pesado, como si el lugar estuviera cargado de secretos. Don Eugenio entró sin mirar atrás, y en ese momento supe que algo oscuro estaba por revelarse. Me acerqué sigilosamente a la cabaña, mi respiración agitada. Desde una grieta en la pared, vi lo que no quería ver. Don Eugenio estaba en el centro de la habitación, rodeado de objetos extraños. Frascos con líquidos oscuros que burbujeaban sin cesar, libros llenos de símbolos que no reconocía, y un montón de cajas cerradas con candados, algunas con lo que parecía ser sangre seca en sus esquinas. En el centro de la cabaña había una mesa, sobre la que descansaba una vela que parpadeaba con una luz tenue. Don Eugenio murmuraba palabras ininteligibles, y su rostro estaba pálido, como si estuviera en trance. Mi cuerpo entero se tensó de miedo, pero no pude apartar los ojos de la escena. Fue entonces cuando la figura apareció. Era alta, delgada, y vestía una capa oscura que cubría su rostro. No se movía, simplemente observaba desde las sombras, como una presencia que estaba esperando su momento. Don Eugenio no parecía sorprenderse por su aparición. De hecho, le entregó una bolsa sellada, como si todo fuera parte de un ritual que él mismo conocía bien. La figura tomó la bolsa con una calma inquietante y la colocó sobre la mesa, donde, con una frialdad casi mecánica, comenzó a examinar su contenido. Yo no podía entender qué estaba pasando, pero algo dentro de mí me decía que debía irme antes de que fuera demasiado tarde. Me retiré con sumo cuidado, pero antes de que pudiera darme vuelta, algo me hizo parar. Don Eugenio levantó la vista y por un segundo sus ojos encontraron los míos a través de la grieta en la pared. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Sabía que lo había visto. Mi corazón se detuvo en ese instante. Regresé a casa esa noche con un sentimiento de desesperación que no me dejaba en paz. Al día siguiente, otra familia desapareció, y luego otra más. La gente del pueblo comenzó a hablar, pero nadie tenía respuestas, y las autoridades parecían impotentes. Yo sabía que algo estaba sucediendo, pero no podía probarlo. La policía, como siempre, se quedó de brazos cruzados, sin poder hacer nada. La siguiente vez que pasé cerca de la casa de don Eugenio, me sentí observado. Su puerta estaba abierta, y desde dentro escuchaba murmullos. No pude resistir la tentación y decidí acercarme. Toqué la puerta con cautela. Don Eugenio apareció al instante, parado en el umbral. Su rostro estaba más pálido que nunca, y su mirada parecía más fija y distante. «¿Qué quieres, Javier?», dijo con una voz que parecía extraña, como si ya no fuera la misma. No supe qué responder. Solo podía mirarlo, temiendo lo que ya sabía. No tenía que preguntar más. El aire estaba pesado, y sentí que las sombras se movían a mi alrededor. Algo me decía que si no huía en ese momento, sería el siguiente en desaparecer. Don Eugenio sonrió, una sonrisa vacía que no tocaba sus ojos. En ese instante, comprendí que él había estado esperando que yo llegara. Antes de que pudiera dar un paso atrás, cerró la puerta de golpe y su sombra desapareció de la vista. Esa noche volví a ver la figura, pero esta vez no estaba en la cabaña, estaba en la oscuridad, justo fuera de mi ventana, observándome. Siempre he sido un hombre de campo, uno de esos que prefieren el olor a tierra fresca y el sonido del viento entre los árboles. La rutina diaria me da paz. El trabajo en el campo, alimentar a los animales, limpiar el granero, todo eso me mantiene ocupado y alejado de los problemas de la vida moderna. Es una vida solitaria, pero es la vida que elegí. Sin embargo, todo cambió una tarde de verano,
cuando algo en el granero me hizo desenterrar una verdad que jamás hubiera querido conocer. Era un día como cualquier otro. Estaba en el granero, recogiendo herramientas y preparando el área para la cosecha, cuando algo extraño llamó mi atención. Entre un montón de viejas cubiertas y trozos de madera, vi una pequeña caja de madera cubierta por una capa gruesa de polvo. No era algo que recordara haber visto antes. Pensé que tal vez mi abuelo la había dejado ahí, pero no le di demasiada importancia en un principio. Al principio. La caja estaba cerrada con un candado antiguo, cubierto por el paso del tiempo. No era algo que pudiera abrir a simple vista, pero había algo en ella que me impulsaba a intentarlo. Con un destornillador logré quitarlo, y cuando la tapa se abrió, encontré algo inesperado. Un diario de cuero negro. Su apariencia era inconfundible, envejecida, como si hubiera estado guardado allí durante años, tal vez generaciones. Al principio, pensé que simplemente era un viejo cuaderno de notas. Nada de qué preocuparse. Pero cuando abrí la primera página, me di cuenta de que estaba equivocado. La letra era extraña, apenas legible, como si alguien hubiera escrito apresuradamente, con miedo. Estaba llena de detalles que no comprendía, pero lo que más me inquietó fueron las últimas palabras que aparecían al final de la última página. Sí, sigues las instrucciones, todo lo que desees te será otorgado. Pero no olvides, el precio será tuyo y ya no habrá marcha atrás. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron sentir una presión extraña en el pecho. El aire en el granero se volvió denso, como si algo más estuviera allí conmigo, observándome en la penumbra. Pero como siempre, lo ignoré. El miedo nunca ha sido algo que me afecte demasiado. Sin embargo, algo en ese momento me hizo seguir leyendo. Las instrucciones en el diario eran simples, pero extrañas. La primera decía que debía esperar hasta la próxima luna llena. Al principio pensé que era solo una superstición, algo tonto que no valía la pena seguir. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de algo diferente, algo emocionante, me llevaron a cumplir con la primera indicación. La luna llena llegó unos días después. Esa noche, me armé de valor, tomé una pala y decidí ir al campo, tal como indicaba el diario. Me sentía extraño, como si hubiera algo en el aire, pero el pensamiento de que todo esto era solo una tontería me ayudó a seguir adelante. Escogí el lugar más alejado del granero, una pequeña colina que mi abuelo siempre me había dicho que era especial, pero de la que nunca me había interesado demasiado. Comencé a cavar, primero despacio, luego con más rapidez, como si algo me urgiera a continuar. La tierra estaba extrañamente dura, como si algo se resistiera a que la tocara. Después de un tiempo, la pala chocó con algo sólido, un objeto metálico. Con un poco de esfuerzo, logré sacar lo que parecía una caja de hierro, pequeña pero sólida. La sacudí para quitar el exceso de tierra y la abrí, sin saber lo que encontraría en su interior. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la caja había una muñeca de madera, tallada a mano. No era una muñeca común. Sus ojos estaban hechos de pequeñas piedras negras que brillaban a la luz de la luna. Tenía un rostro expresivo, pero algo en su expresión me perturbaba. No era una sonrisa amistosa, ni siquiera una neutral. Era algo extraño, algo malvado. No pude dejar de mirarla, como si estuviera esperando que me moviera. En la base de la muñeca había algo escrito en letras rojas, que apenas pude leer debido al deterioro de la tinta. No olvides lo que viniste a buscar. El precio será tuyo. El aire alrededor de mí cambió de inmediato. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. De repente, me sentí observado, como si alguien o algo estuviera mirando desde la oscuridad. No sé por qué, pero supe que no debía llevarme esa muñeca.
Algo me lo decía, algo instintivo, pero una fuerza extraña me empujó a hacerlo. La metí en una mochila, sin saber qué haría con ella, y regresé al granero. Desde ese momento, todo empezó a cambiar. Las noches se hicieron más largas, las sombras parecían más profundas, y cada vez que pasaba cerca de la muñeca, sentía que algo o alguien me observaba, esperando algo de mí. Era como si el granero se hubiera convertido en un lugar extraño, como si la muñeca hubiera traído consigo algo más. Un par de noches después, me encontré con lo peor. Mientras dormía, escuché unos suaves pasos, como si alguien caminara cerca de mí. Abrí los ojos, pero no vi nada. Sin embargo, el aire estaba más pesado, más denso. Me levanté de la cama y encendí la lámpara. El granero estaba oscuro, pero la muñeca estaba en el centro del cuarto, sobre la mesa, mirando hacia mí. No la había puesto ahí. No la había tocado desde que la guardé en la mochila. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Traté de recoger la muñeca para guardarla de nuevo, pero algo me detuvo. El frío que emanaba de ella me paralizó. Sus ojos de piedra brillaban en la oscuridad. Y entonces lo escuché. Un susurro bajo, casi inaudible, pero que me erizó la piel. Te vi. Ahora es tu turno. Retrocedí, horrorizado, cuando la muñeca comenzó a moverse, lenta y suavemente. No podía creer lo que veía. La figura de madera se alzó y se giró hacia mí, sus ojos nunca dejándome. El sonido del viento se intensificó, como si todo el granero estuviera respirando conmigo. Luego, la puerta se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Todo el granero comenzó a crujir, y las paredes parecían estrecharse. Un frío gélido me envolvió. Me caí de rodillas, temblando, sabiendo que algo terrible estaba por suceder. Entonces, escuché una voz, clara y fuerte, como si proviniera de la misma muñeca. Ya no hay salida. Te tomaremos. La muñeca avanzó hacia mí, sus pies de madera tocando el suelo con un ruido espantoso. Miré alrededor, buscando alguna manera de escapar, pero el granero estaba atrapado en una oscuridad absoluta, como si hubiera dejado de existir en el mundo real. No sé cómo logré salir. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada, pero algo me impulsó a huir. Corrí sin mirar atrás, hasta perderme entre los árboles. Pero, cuando creí estar a salvo, vi algo que me heló por completo. En el borde del campo, de pie entre las sombras, estaba la muñeca. Su rostro estaba más sonriente que nunca, y en sus ojos de piedra había algo más, una promesa, un recordatorio. Todo lo que deseas tiene un precio, y tú ya lo has pagado. Corrí sin descanso, sin mirar atrás. Ya nada será igual. Nunca volví al granero, pero a veces, cuando la noche está más oscura que nunca, escucho los pasos, el murmullo de la muñeca, y sé que está esperando por mí. Mi nombre es Esteban, y soy campesino desde que tengo memoria. Mi vida transcurre entre las tierras que mi abuelo cultivó y que, con el tiempo, heredé. La vida en el campo siempre ha sido dura, pero también tranquila. Siempre he preferido la soledad que ofrece la naturaleza, la quietud de los campos interminables que me rodean. Pero todo cambió el día que me accidenté. Era un día común, uno de esos en los que el sol se escabullía entre las nubes y el calor ya se empezaba a hacer insoportable. Estaba reparando una cerca en el borde de mi campo, donde el maíz crecía alto y espeso. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban los sonidos del campo, el viento entre las hojas, el canto lejano de un ave y el murmullo del río que corre más allá de mis cultivos. Mientras me agachaba para clavar un clavo, sentí un golpe en la cabeza y caí de espaldas.
Me levanté aturdido, sin comprender lo que había sucedido. Miré hacia arriba y vi la rama de un árbol que se había caído por el viento. Lo primero que pensé fue en mi suerte. Si no me hubiera caído en ese momento, esa rama habría golpeado mi cabeza con fuerza. Pero mientras trataba de recomponerme, algo extraño ocurrió. Miré al frente, entre las plantas de maíz, y vi una sombra. No era una sombra común. Se deslizaba entre los cultivos con una rapidez inquietante, apenas visible, pero lo suficientemente clara como para hacer que un escalofrío me recorriera la espalda. Pensé que podría ser algún animal, tal vez un zorro o un ciervo, pero algo en mi interior me decía que no era eso. Algo en esa sombra me resultaba extraño. Decidí ir hacia allí, curioso, pero al dar unos pasos, la sombra desapareció. No había rastro de movimiento, nada. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero todo seguía igual. No había viento, no había nada que pudiera haber causado ese movimiento, solo silencio. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, pero me dije que estaba loco. Tal vez el golpe en la cabeza me había dejado aturdido, tal vez era el sol jugándome una mala pasada. A lo largo de los días siguientes, las sombras comenzaron a aparecer con más frecuencia. No solo una, sino varias. Al principio, era un parpadeo rápido, algo que apenas podía distinguir entre los cultivos, como si alguien pasara corriendo de un lado a otro. Pero pronto, las sombras comenzaron a moverse a plena vista, sin ningún intento de ocultarse. Aparecían entre las plantas de maíz, deslizándose a una velocidad que no podía seguir con la vista. No importaba cuánto intentara acercarme, desaparecían justo cuando me acercaba a donde las había visto. Las noches comenzaron a ser insoportables. Me acostaba tarde, esperando que la fatiga del trabajo me ayudara a descansar, pero era imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde la ventana. Escuchaba el sonido de las ramas frotándose contra las paredes, pero cuando me levantaba para mirar, no había nada. Las sombras parecían acecharme no solo en el campo, sino también en mi propia casa. Empecé a preguntarme si mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces, una tarde, algo sucedió que me hizo creer que no estaba loco. Estaba en el granero, revisando las herramientas, cuando vi una figura al final de la calle que lleva hasta mi campo. La sombra era grande, pero lo más aterrador era que se movía de una forma extraña. Se desplazaba lentamente, arrastrando los pies, como si no tuviera prisa, pero con una determinación siniestra. Mi corazón se detuvo un instante. No era una sombra que se desvanecía cuando la mirabas. Esta figura permaneció ahí, como si me estuviera esperando. Al principio pensé que era un vecino o alguien que había decidido visitarme, pero al acercarme, me di cuenta de que algo no estaba bien. La figura no tenía forma humana. Su contorno era borroso, como si estuviera hecha de oscuridad pura. Sentí que mis piernas se volvían de plomo y un sudor frío recorrió mi espalda. Sin pensarlo, salí corriendo hacia mi casa, dejándola detrás, sin siquiera voltear a mirar. Las sombras se hicieron más intensas, más reales. Ya no solo se limitaban al campo, sino que se movían dentro de mi hogar. Por las noches, escuchaba el crujir de la madera en el suelo, como si alguien caminara por mi casa, pero al levantarme a investigar, no había nada. Cada vez que intentaba descansar, sentía una presencia extraña a mi lado. Las sombras comenzaban a acercarse más, siempre al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. No pude soportarlo más. Decidí hablar con Marta, mi esposa. Le conté todo: las sombras, los ruidos,
la sensación de ser observado. Pero ella no me creyó. Pensaba que el estrés del trabajo me estaba afectando, que era solo un mal sueño. Intenté ignorarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Entonces, una tarde, mientras trabajaba en el campo, las sombras volvieron a aparecer. Esta vez no eran solo figuras borrosas. Esta vez las sombras eran más claras, más definidas. Se movían entre los cultivos, acercándose a mí de forma casi tangible. Pude verlas con claridad y me di cuenta de algo horrible. No se desplazaban de la forma en que lo haría un animal o una persona. Se deslizaban como si flotaran por encima del suelo, sin hacer ningún ruido. Intenté correr hacia la casa, pero antes de llegar, sentí un golpe en la espalda. Un peso invisible me empujó al suelo y me quedé allí, mirando al frente. Las sombras ya no estaban a lo lejos. Estaban a pocos metros de mí, rodeándome. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y en ese momento supe que algo horrible estaba por suceder. De repente, las sombras se quedaron quietas, como si esperaran algo. Entonces, una de ellas se acercó más cerca de lo que jamás habría imaginado. Me miró, o al menos, eso sentí. No había ojos, no había rostro, pero sentí una presión en mi pecho, como si la oscuridad me estuviera apretando. Mi mente se nubló y un pensamiento recorrió mi cabeza. Te estoy viendo, te estamos observando. Grité, pero mi voz se ahogó en el aire. Las sombras no se movían, pero su presencia era insoportable. Fue en ese instante cuando escuché un susurro que no provenía de ninguna parte, pero que claramente resonaba en mi mente. ¿Vas a quedarte con nosotros? Corrí hacia la casa como nunca antes, golpeando la puerta con desesperación. Marta abrió, y cuando le expliqué lo que había sucedido, finalmente me creyó. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras no se iban. Ahora las sentía en cada rincón de la casa, moviéndose, acechando, esperando el momento adecuado. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, las sombras volvieron a entrar. Esta vez no eran solo visiones. Pude verlas desplazándose por las paredes, deslizándose sin hacer ruido. Sentí su fría presencia a mi lado, y aunque estaba completamente despierto, no podía moverme. Marta no lo entendía, pero yo sabía que algo terrible nos estaba rodeando. Las sombras seguían esperando, acechando, observando cada uno de mis movimientos. A partir de ese día, ya no supe qué hacer. Las sombras nunca me dejaron en paz. Se movían en mi campo, se deslizaban por mi casa, se metían en mis sueños, acechándome cada vez más cerca. Intenté salir del pueblo, pero cuando me alejaba, siempre sentía su presencia, como si nunca pudieran dejarme ir. Las sombras me siguen, a donde quiera que vaya. Y aunque ya no las vea, sé que están ahí, observando, esperando el momento en que no pueda escapar. Y sé con certeza que nunca me dejarán en paz. Desde que nací, mi vida ha estado unida al campo. Crecí en una casa humilde, pero cálida, rodeada de montes y caminos polvorientos que se perdían en el horizonte. Mis padres, Ana y Ricardo, siempre se aseguraron de que nunca nos faltara lo básico. La vida era sencilla, sin lujos ni complicaciones, pero estaba llena de trabajo, de los sudores del día a día. Mi esposa, Ana, y mis hijos, Martín y Teresa, eran mi mundo, mi razón para seguir luchando en medio de la tierra que parecía consumirnos con cada jornada. Una tarde, todo empezó a cambiar. Era un día gris, cubierto por nubes densas que oscurecían el cielo y apagaban el sol. Cuando regresé de los campos, Ana me recibió con el rostro pálido,
y en sus ojos vi un miedo que jamás había visto en ella. Me dijo que Martín había desaparecido, pero su tono no era el de alguien que simplemente había perdido de vista a un niño travieso. Había un miedo profundo, visceral, en sus palabras. No le di mucha importancia en un principio. Pensé que Martín había ido a jugar con otros niños del pueblo o, quizás, se había escapado a uno de esos rincones del bosque donde solía ir a explorar. Pero conforme pasaban las horas y la noche comenzaba a caer, la preocupación de Ana se convertía en una ansiedad palpable. Salí a buscarlo, recorriendo cada rincón del campo y llamando su nombre con voz temblorosa, pero el silencio era lo único que me respondía. La oscuridad llegó antes de lo esperado, y con ella, un miedo profundo que me helaba los huesos. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitándose entre los árboles y las hierbas altas. Al principio, pensé que el miedo que sentía era normal, una reacción instintiva al desconocido, pero algo me decía que no era solo eso. Algo más estaba sucediendo. Volví a casa al amanecer, agotado, sin respuestas, y en la quietud de la casa vacía, sentí una pesadez que me aplastaba el pecho. Mi hijo, el niño al que había enseñado a trabajar la tierra, el niño que reía al correr entre los campos, simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Los días que siguieron fueron una pesadilla. El pueblo comenzó a murmurar, pero nadie parecía tener respuestas. La gente me miraba con una mezcla de compasión y miedo. Nadie me decía nada directamente, pero podía leer sus rostros. Había algo en el aire, algo que ya no era normal. Y en ese aire pesado, la desaparición de Martín no parecía tan aislada. El día que Teresa desapareció, la ansiedad se convirtió en terror. No pasó lo mismo que con Martín. No fue de repente. Empezó con pequeños detalles. Una mañana, al despertar, me di cuenta de que su cama estaba vacía, pero las sábanas estaban perfectamente alineadas, como si nunca se hubiera movido. Lo primero que pensé fue que había salido al campo a ver a su hermano, pero al caer la tarde y ver que no regresaba, el pánico se apoderó de mí. Recorrí el terreno, llamé su nombre con la voz quebrada, pero una vez más, el único sonido que escuchaba era el susurro del viento. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que no debía quedarme en la casa, que debía salir, buscar respuestas, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me mantenía anclado, como si el miedo mismo me estuviera sujetando, obligándome a quedarme en ese lugar que ya no era el hogar que conocía. Cada día que pasaba, la casa se volvía más fría, más vacía. Ana dejó de hablarme, ya no comía, ni siquiera miraba a su alrededor. Su mente parecía estar en otro lugar, en una oscuridad de la que no podía salir. Un día la encontré mirando a la nada, sus ojos fijos, sin brillo. Me acerqué a ella, la sacudí por los hombros, pero no respondió. Solo repetía, casi como una letanía: "No están, no están". Recuerdo haberla llevado al pueblo, buscando ayuda. Había algo en sus ojos, una desconexión con la realidad, como si algo hubiera robado su alma. La dejé con la doctora, pero cuando regresé a la casa, sentí una presencia extraña, como si no estuviera solo. Una sombra que se deslizaba entre las paredes, un susurro lejano que parecía provenir de los rincones oscuros de la casa. Esa noche decidí regresar al campo, a la misma tierra que había trabajado durante toda mi vida. Algo me empujaba a ir allí, como si las respuestas estuvieran enterradas bajo la tierra que siempre había conocido. Pero cuando llegué al borde del campo, algo me detuvo. Vi algo extraño, unas huellas frescas en el barro, huellas que no reconocía. Eran profundas,
como si algo o alguien pesado hubiera pasado por allí, pero las huellas no llevaban a ninguna parte. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. El miedo me paralizó. En los días siguientes, mi mente se fue llenando de imágenes confusas. Recordé un viejo dicho que mi abuela solía contarme. Cuando alguien desaparece, no es que se haya ido, es que el lugar lo ha reclamado. Al principio lo tomé como una superstición, pero ahora algo dentro de mí empezaba a creerlo. Algo en el aire, en la tierra misma, parecía estar tomándolos uno por uno. Mis hijos, mi esposa, y ahora, tal vez, me tocaba a mí. Los días se alargaban y las noches se volvían interminables. Recuerdo estar sentado junto a la ventana mirando la oscuridad cuando escuché algo, un susurro bajo, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Pensé que era la ansiedad, pero al acercarme a la puerta, vi una sombra en el campo, en el borde de mi vista, solo por un momento, antes de que desapareciera. No podía ignorarlo más. El terror se apoderó de mí, y por primera vez en semanas, sentí que el miedo que había estado acechando a mi familia, algo que no era normal, estaba finalmente llegando a mí. Corrí al pozo. En las noches previas, sentí que me llamaba, que allí estaba la respuesta. Al acercarme, vi algo que me hizo detenerme en seco. Las piedras del pozo se movían y en su interior, una figura oscura se alzaba lentamente hacia la superficie. La figura no era humana, era más como una masa negra, un vórtice de sombras que no dejaba de moverse. Una voz distorsionada surgió de lo profundo. «Ya es tu turno». El terror me invadió, pero algo me obligó a acercarme. No podía irme. Era como si la tierra me hubiera reclamado también, como si mi destino ya estuviera sellado. La figura, ahora casi fuera del pozo, extendió una mano hacia mí. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero algo me empujó a tomarla. Y cuando lo hice, sentí un tirón que me arrastró, no hacia abajo, sino hacia el vacío, hacia una oscuridad que no podía comprender. Cuando desperté, ya no estaba en mi casa, ni en mi campo. Todo era oscuridad, y el aire se sentía espeso, como si estuviera atrapado en un lugar entre la vida y la muerte. A lo lejos, vi a mis hijos y a mi esposa. Estaban allí, pero no estaban. Sus ojos vacíos me miraban, y sus voces susurraban mi nombre, una vez más. Entonces entendí que nunca escaparía. El lugar me había reclamado, y ahora todos nosotros estábamos atrapados allí, sin salida, atrapados en una oscuridad interminable, donde el tiempo no existe, y las almas perdidas siguen esperando, una tras otra, que alguien venga a liberarlas. Pero nadie llega. Hace un año, cuando me mudé a Polonia, la idea de un cambio de vida me parecía lo más emocionante. Después de pasar tantos años trabajando como campesino en las montañas de Eslovaquia, pensé que era el momento de buscar algo diferente. Había oído hablar de una finca en el noreste de Polonia, un lugar apartado, rodeado de bosques y cerca de un pequeño pueblo. La propiedad me atraía, tenía un aire antiguo y misterioso. Era justo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Una casa vieja, amplia, que necesitaba reparaciones, pero que podría transformarse en un buen hogar. El primer día que llegué, la sensación fue agridulce. La casa era lo que había imaginado, aunque mucho más deteriorada de lo que pensaba. El aire olía a madera vieja, a humedad. Al principio todo parecía perfecto. Tenía espacio para plantar, para criar animales, un campo para arar, y aunque los techos crujían y el suelo estaba cubierto de polvo, había algo en ese lugar que me atraía.
Había algo en la casa que me hacía sentir acogido. Las paredes del comedor, cubiertas de papel tapiz descolorido, daban la sensación de que el tiempo había pasado por allí, pero sin dejar de ser amable. La chimenea era lo primero que veía al entrar, y el fuego que encendí aquella primera noche me dio una calidez que no había sentido en años. Los primeros días fueron tranquilos. No sabía mucho sobre la historia de la finca, solo que pertenecía a una familia que había desaparecido hacía décadas. Los vecinos del pueblo cercano me hablaban de los antiguos dueños, pero de manera vaga. Todos parecían evitar darme detalles específicos. De alguna manera, esa falta de información me intrigaba. Nadie me explicó por qué la finca había quedado vacía durante tanto tiempo. Aunque me hicieron comentarios como, nadie ha vivido allí en años, la casa tiene sus historias. Lo que realmente me llamaba la atención era que siempre que preguntaba por los antiguos dueños, la conversación se apagaba rápidamente. Una semana después de mi llegada, empecé a notar algo extraño. Por la mañana, cuando bajaba a la cocina, encontraba pequeñas huellas de barro en el piso, como si alguien hubiera caminado allí. Pensé que tal vez las había dejado yo mismo sin darme cuenta, pero el patrón era siempre el mismo, desde la puerta hasta la chimenea. De alguna manera, me hizo sentir incómodo, como si hubiera algo más en la casa. Decidí no darle importancia, pero la sensación de estar siendo observado comenzó a crecer. Fue al cabo de 2 semanas cuando empecé a ver las sombras. Estaba por la tarde, justo antes de la puesta de sol, cuando me encontré con un antiguo espejo en el vestíbulo. La casa estaba llena de muebles viejos que había heredado la familia anterior, y entre esos objetos encontré un espejo que me parecía fuera de lugar. No era tan grande, pero tenía un marco de madera oscura que parecía tallado a mano. Lo colgué en la pared, sin pensar mucho en su historia, pero cuando me acerqué para limpiarlo, vi algo reflejado que no esperaba. Una figura, apenas visible, de un hombre de pie en el pasillo. Miré rápidamente hacia ese lugar, pero no había nadie. Respiré profundo, tratando de convencerse de que había sido una ilusión. Esa noche, cuando me acomodé para dormir, escuché pasos arriba, en el piso de los dormitorios. Era un sonido pesado, como el de botas de trabajo. Me levanté de inmediato, pero cuando subí, la casa estaba vacía. Los cuartos estaban intactos, como si nadie hubiera estado allí. No me atreví a entrar en el ático, un espacio cerrado que estaba lleno de trastos viejos. Pensé que tal vez las tablas del piso habían cedido un poco con el tiempo, produciendo ese ruido. Pero no podía quitarme la sensación de que algo o alguien estaba merodeando por allí. Las noches siguientes, los pasos fueron más frecuentes. Al principio, traté de ignorarlos, pero era imposible. No era algo que viniera de los animales, ni del viento. Eran pasos, delgados, como los de una persona. Decidí investigar a fondo. Una tarde, mientras revisaba el cobertizo donde guardaba las herramientas, encontré algo que me hizo estremecer. Una fotografía vieja. Era de una familia, probablemente los antiguos dueños de la finca. La foto mostraba a un hombre, una mujer y 2 niños. Todos se veían serios, con expresiones vacías, como si la vida en esa casa les hubiera arrebatado la felicidad. Algo no estaba bien en sus ojos. El niño más pequeño miraba hacia el suelo, y aunque parecía estar en un ambiente familiar, su postura no era la de un niño que juega o se siente seguro. Esa noche, no pude dejar de pensar en la foto. Al día siguiente, al recorrer el jardín, encontré algo más. En una esquina del terreno, justo donde el jardín se encuentra con el bosque, había una vieja piedra que parecía haber sido parte de una estructura derrumbada. No le di importancia, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba grabado en ella. Con la poca luz que quedaba, traté de leer las palabras, pero eran casi ilegibles. Solo pude distinguir una frase, la cual se grabó en mi mente y no me dejaría en paz.
Este es nuestro lugar. No hay escapatoria. Esa misma noche, algo más sucedió. Mientras dormía, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba cerca no se desvaneció. Decidí no dormir más en la habitación principal y me mudé a una pequeña habitación en el piso superior, cerca del ático. En cuanto cerré la puerta esa noche, sentí un suspiro, un aliento frío sobre mi cuello. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí investigar más sobre los antiguos dueños. Había mencionado que la casa había estado vacía durante décadas. ¿Pero por qué? Los pocos vecinos que conocía parecían saber poco sobre la familia, excepto que se habían mudado después de una tragedia. Al principio, nadie quería contarme nada, pero al final, una mujer mayor me habló en voz baja. Ellos no se fueron por voluntad propia. Hay cosas en esa casa, cosas que nunca se deben saber. Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué cosas?, le pregunté. Pero antes de que pudiera responder, ella me miró con miedo y se alejó rápidamente, como si temiera que alguien la escuchara. Con el tiempo, los ruidos se hicieron más intensos. Ya no eran solo pasos. Ahora, a veces escuchaba susurros, como si alguien hablara desde las paredes. El suelo crujía y las puertas se cerraban solas. Pero lo peor era cuando llegaba la madrugada. A esa hora, sentía una presencia cerca de mí, como si alguien me estuviera observando, esperando algo. Una noche, decidí quedarme despierto para ver si lograba descubrir lo que ocurría. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a entrar por las ventanas, me acerqué a la puerta del vestíbulo, miré a través de la rendija y allí, en el pasillo, pude ver una figura. Era la misma silueta que había visto en el espejo, la figura del hombre, pero esta vez estaba de pie, mirando hacia mí. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sabía que no estaba soñando, que lo que veía era real. El hombre comenzó a caminar hacia mí, paso a paso, con una lentitud insoportable. No estaba seguro de qué hacer, pero algo me impulsó a abrir la puerta y correr hacia el campo. Sin mirar atrás, corrí hasta que llegué al borde del bosque. El viento golpeaba mi rostro y las sombras entre los árboles parecían moverse. Fue allí, en medio de la oscuridad, cuando decidí que ya no podía quedarme más. Sabía que algo oscuro se había apoderado de esa finca, algo que no se iría, algo que se alimentaba de la gente que intentaba vivir allí. Dejé la finca, dejé todo atrás. Años después, supe que nadie más había intentado mudarse a ese lugar. Nadie quería esa propiedad, y aunque intenté venderla, nadie quiso saber nada. Los viejos vecinos solo me miraban en silencio cuando mencionaba la finca, como si supieran algo que yo nunca llegué a comprender. No sé si todavía queda alguien en el pueblo que hable de los antiguos dueños, pero lo que sé con certeza es que esa casa está esperando. Y quizás, solo quizás, aquellos que llegan allí, tarde o temprano, se dan cuenta de que no hay forma de escapar. Toda mi vida he trabajado la tierra. Desde que era niño, mi padre me enseñó a sembrar y cosechar, a cuidar cada planta como si fuera parte de la familia. No había nada que me diera más paz que ver mis cultivos crecer. Al principio, sembrábamos lo básico: maíz, frijoles y un poco de trigo. Con los años, empecé a diversificar los cultivos. Tenía una pequeña granja que me daba lo suficiente para vivir, y las mañanas eran tranquilos momentos de trabajo y silencio. Pero eso cambió el otoño pasado. No fue un solo suceso lo que me inquietó, sino una serie de pequeñas irregularidades que, al principio, ignoré.
pero cuando se volvieron demasiado evidentes, no pude dejar de pensar que había algo terriblemente mal en la tierra donde tanto confiaba. Todo comenzó con el maíz. El primer lote de la temporada no creció como siempre. De hecho, creció más lento de lo habitual. Las plantas parecían débiles, como si estuvieran agotadas, aunque el suelo estaba bien fertilizado y la lluvia había sido suficiente. Al principio pensé que había sido algún tipo de plaga, pero al revisarlas más de cerca no encontré nada fuera de lo común. No era un insecto ni una mala hierba lo que las afectaba. Luego, al siguiente mes, el trigo comenzó a mostrar signos de decaimiento. Las espigas se pudrieron antes de tiempo. Los granos no se desarrollaban, se caían antes de que pudieran madurar. Me preocupé un poco, pero el calor había sido intenso, así que intenté tranquilizarme, pensando que tal vez el clima había influido en su desarrollo. Pero las cosas se pusieron aún más extrañas. Un par de semanas después, las primeras señales realmente raras aparecieron. Encontré una especie de surco en el campo de frijoles. Era como una línea, una hendidura profunda, como si alguien hubiera abierto la tierra con algo pesado y afilado. Pensé que podía haber sido algún animal, pero el surco era perfectamente recto, demasiado perfecto para ser hecho por un simple animal. Lo observé durante días, tratando de encontrar una explicación, pero no hubo señales de movimiento en la zona. Al principio no le di mucha importancia, hasta que comencé a encontrar más surcos. Estaban por todo el campo, y algunos de ellos parecían ir en diferentes direcciones, como si algo o alguien hubiera estado desplazándose bajo tierra. Empecé a cavar, convencido de que algo extraño estaba ocurriendo. Pero lo que encontré me dejó helado. A una profundidad de alrededor de 1 metro, encontré algo que no podía entender. Primero, solo vi tierra removida, pero a medida que cavaba más profundo, el aire se volvió más denso, más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Finalmente, cuando removí un poco más de tierra, vi algo metálico. Era una caja, oxidada por el tiempo, pero claramente de metal. El suelo alrededor de ella no era normal. Estaba compactado, como si se hubiera sellado de manera intencionada. Me costó trabajo sacar la caja, pero al final lo logré. La abrí con cautela, y dentro encontré unos papeles que se habían desintegrado casi por completo, y unos cables rotos. Pero lo que me hizo dar un salto fue el olor. Un olor insoportable, como si algo se hubiera descompuesto allí abajo. No pude dejar de pensar que eso no podía ser normal. ¿Qué hacía una caja de metal ahí? ¿Quién la había enterrado y por qué? Esa misma noche, después de lo que encontré, me desperté con un extraño ruido, como si algo estuviera arrastrándose sobre el suelo. Salí de la cama y me acerqué a la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, al día siguiente, algo más había cambiado. Una parte de mi campo de frijoles, que estaba justo al lado de donde había encontrado la caja, estaba diferente. Las plantas no solo estaban caídas, sino que se veían aplastadas, como si alguien hubiera caminado sobre ellas, pero no había huellas. No había señales de personas ni animales, nada. Intenté ignorar lo que había visto y oído. Me dije a mí mismo que era solo el cansancio, que quizás había imaginado el ruido, pero lo que sucedió después me hizo cuestionar toda mi cordura. Un par de días más tarde, el campo de maíz comenzó a morir. No de forma natural, sino de una forma extraña. Las plantas se secaron rápidamente, pero no de la manera en que lo hacen normalmente cuando se deshidratan por falta de agua. No, estas plantas se secaron de adentro hacia afuera, como si algo estuviera robándoles la vida desde sus raíces. Y lo más extraño de todo, en el centro de ese campo seco, algo empezó a asomar. Primero, solo vi una pequeña protuberancia, una especie de bulto que sobresalía del suelo. Pensé que era alguna raíz extraña o una piedra, pero cuando traté de moverla,
El suelo alrededor parecía estar resistiéndose, como si algo estuviera sujetando lo que había bajo él. Finalmente, cuando logré sacar lo que había bajo la tierra, no pude creer lo que estaba viendo. Era otra caja de metal, similar a la que había encontrado en el campo de frijoles, pero esta era mucho más grande y más pesada. Estaba cubierta de musgo y tierra, y cuando la abrí, lo que encontré dentro no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Había unas extrañas marcas sobre una hoja de papel, pero no eran palabras o símbolos que pudiera entender. Parecían más bien coordenadas y algo más, algo que parecía muy diferente, una especie de sustancia viscosa, algo pegajoso que aún tenía un color verdoso. Empecé a cavar más en el área y descubrí que había más cosas allí, como si todo el terreno estuviera lleno de estas cajas. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo más. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué eran esas cajas? ¿Por qué estaban enterradas en mi tierra? Y lo peor de todo, ¿quién las había enterrado allí? Las respuestas nunca llegaron. Las huellas, los surcos, los olores extraños, las cajas, todo era tan desconcertante. Empecé a perder el control, a temer que algo mucho más grande estuviera sucediendo, que la tierra en la que había confiado toda mi vida estuviera siendo manipulada, corrompida por algo fuera de mi entendimiento. La última vez que caminé por los campos fue al amanecer. Vi cómo las plantas se caían, se secaban, como si algo las estuviera consumiendo desde dentro. Intenté arrancar lo que quedaba de los cultivos, pero mis manos temblaban y no podía concentrarme. De repente sentí algo en mis pies, algo húmedo, algo pegajoso. Miré hacia abajo y vi que el suelo debajo de mis botas se estaba deshaciendo, como si algo estuviera rompiendo la tierra misma. Decidí irme sin mirar atrás. No podía quedarme allí ni un minuto más. Mientras me alejaba, miré una última vez hacia mis cultivos. La tierra estaba tranquila, pero algo había cambiado. Un vacío, un silencio extraño que jamás había sentido antes. Aún no sé qué sucedió, ni qué eran esas cajas, ni por qué las encontré. Pero algo me dice que la tierra nunca fue mía. Algo o alguien la reclamó hace mucho tiempo, y ahora